de cómo rolear. Hemos tenido en diferentes discusiones en las partidas que les cuesta mucho trabajo a los personajes, bueno, a los jugadores como tal, que por primera vez en una sesión de juego les cuesta trabajo desinhibirse o darle esa personalidad al jugador o al personaje que están interpretando, y hay veces que estás viendo a la misma persona reflejada en su personaje. Entonces queremos ayudarles en eso. ¿Tú qué opinas, ya? Sí, pues mira, precisamente como estás diciendo, Contemplador, es personalidad y matiz del personaje. Es muy importante entender que como jugadores nuevos, pues nos puede costar un poquito de trabajo esa situación de ir agarrándole la onda a los personajes. Pero para ello te traigo 5 puntos que me han ayudado a desarrollar, donde les vamos a explicar precisamente cómo que con estos 5 puntos podrían ustedes aprender a rolear un personaje, a darle mayor matiz, mayor personalidad. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos con el punto número 1? Me parece perfecto. Bueno, el punto número 1 aquí son referencias pop. Referencias pop. ¿Qué son las referencias pop? Pues venga, algún libro, algo que por ahí cuentan los amigos, llámense chismes, llámense mitos, llámense también cine, cualquier tipo de referencia popular donde ustedes puedan encontrar algo de información respecto a su personaje. ¿Cómo que podría ser? No sé, por ejemplo, la mayoría de los personajes por lo regular cuando llegan se ven fascinados por los elfos en Dungeons and Dragons. ¿Cierto? A lo mejor una referencia pop de los elfos. Pues la más básica. Los elfos provienen, la raíz más antigua que por ahí, o el más común que se tiene, más popular, es de los elfos de Navidad. Los elfos de Santa, los duendes que le ayudan por ahí con los regalos y todo esto. Entonces, posiblemente si nos acordamos de todas las características que hayamos escuchado acerca de ellos, tengamos un poquito de referencia de qué son los elfos. Pero ¿qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, los duendes, ¿no? Los famosos duendes como el tipo elfo de Harry Potter, o los duendes de la cultura prehispánica que son los ¿chaneques? Nahuales, ¿no? También, bueno, los nahuales no es cierto. pero sí, todo ese tipo de seres, criaturas mágicas, ¿no? Los aluches. Aluches, cierto, los aluches. Que son como más lo tradicional de acá. O la mejor de todas, ¿no? Que sería Tolkien, que es la referencia ideal. La referencia popular yo creo que más fuerte para los elfos es la de Tolkien, el famosísimo Legolas. Todos sus elfos de orejas picudas, de grandes rasgos finos y demás. Entonces eso sería un ejemplo. Si tú vas a jugar con un elfo o algo similar, busca alguna referencia pop, que como lo que te acabamos de mencionar, léete algo de ello y pues, o vete una película, algo por el estilo, y seguro podrás sacar ahí un buen detalle. O como el caso de los elfos oscuros, que luego es lo que es un poquito más difícil de poder entender, pero tenemos, no sé, Thor, ¿no? Del mundo oscuro. La raza esta que hay, precisamente, se ve muy similar a lo que nosotros contemplamos como elfos oscuros. El tono de piel, cómo se maneja, su cultura. Todo eso te puede ayudar a dar un poquito de matiz y personalidad. Otro ejemplo. Enanos, digo, ya estamos hablando de... Bueno, no, vayamos a otro tema. ¿Qué tal vampiro? Vamos a hablar de los vampiros que se utilizan, por ejemplo, en World of Darkness, un mundo de tinieblas. Pues una referencia rápida que se me viene a la mente para los vampiros es obviamente Drácula de Bram Stoker, ¿no? La literatura que te explica poco acerca de este vampiro, cómo se desarrolla, cómo vive, cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta. Esto te podría ayudar. El ejemplo clásico de que el Drácula de Bram Stoker llegó un momento en el que quería refrescar qué era eso de volver a ser humano, y con respecto a la humanidad que una vez perdió, y la situación esta de haberse enamorado de nuevo, ¿no? Por supuesto. O por ejemplo Underworld, que es más una referencia citadina de lo que llega a darse con los vampiros, que es más común en World of Darkness, ¿no? Que es en época actual. Sí, de hecho creo que es un buen ejemplo para World of Darkness, una de las películas que creo que se asemeja mucho a lo que es el sistema, la narrativa, cómo se desarrollan los personajes. Hay varias, no recuerdo exactamente, creo que ya hay 4, 5 de Underworld. Sí. Y sí hay werewolves en Underworld. También ahí se presentan los hombres lobo, entonces pues hay ya 2 pájaros de un tiro. Si estás pensando en jugar, interpretar a algún personaje hombre lobo, algún vampiro de mundo de tinieblas, Underworld te puede servir. Pero también algo similar, aunque ya más antiguito, Blade, por ejemplo, el cazador de vampiros. Sí, claro. Ahí se veía mucho, por ejemplo, las sociedades de los vampiros, el cómo de manera más moderna podían ver las sectas y cómo manejaban a lo que era el ganado, muy parecido al juego de Dungeon de World of Darkness, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, ahí tienen esas recomendaciones.
Ok, y como punto número 2 vamos por lo que serían las referencias técnicas, ¿no? Propias de los manuales y más o menos bien cómo entender esta situación. Sí, aquí específicamente en referencias técnicas nos estamos refiriendo a todo lo que venga en tu manual de juego. A Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. El manual del jugador te va a explicar claramente cómo se puede desarrollar tu personaje con respecto a generalizaciones. Lo más recomendable y lo más básico, que revisen su raza y su clase. Sí, por ¿Estás de supuesto, acuerdo? sí, por supuesto. ¿Qué podemos encontrar en raza? Por ejemplo, viendo en raza, hagamos una comparativa, ¿no? No es lo mismo crearte un enano que crearte un elfo. Desde luego, no, pues polos opuestos. Así El es. manual te puede explicar un poco cómo los elfos se desarrollan en su cultura, cuáles son incluso sus rituales o algún tipo de dogma. Lo mismo para con los enanos. Entonces, si tú lees el apartado de tu raza, puedes descubrir cosas interesantes que posiblemente no sabías. Sí, no es lo mismo vivir en una cueva, vivir en una situación que tiene que ver mucho con rudeza y fuerza y vivir entre la tierra y la suciedad, que los elfos que por lo regular buscan una convivencia con la naturaleza en el bosque, que buscan un estado más perfecto o utópico según la raza, ¿no? Estamos hablando de dos ejemplos muy clásicos de Dungeons and Dragons, pero si estás jugando algún otro juego de rol, pues lo mismo, búscate el apartado de las razas, ahí podrás encontrar un detalle muy muy específico de qué es lo que podrías o no hacer según tu personaje. Pero bueno, siempre como todo, el Dungeon Master, el director de juego, es quien tiene la última palabra, así que como último siempre acércate a él. Pero también ahí lo más importante a revisar son las clases. Sí, por supuesto. No es lo mismo ser, a lo mejor puede ser un enano con otro enano, lo comparamos, pero no es lo mismo ser uno guerrero que el otro ser mago, ¿no? O cambiando de temática de rol, tal vez la diferencia entre un marín de batalla que el cuerpo médico del ejército, ¿no? En este caso, muy buen ejemplo, estamos hablando de StarCraft, donde precisamente los marines de batalla tienen que estar versados en las armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo, técnicas de combate, técnicas de evasión. Y por el contrario, si hablamos del cuerpo médico, pues tiene que estar versado en biología, anatomía humana, anatomía también Zerg, por ejemplo, o de las otras razas que manejan. Entonces, si bien te lees el apartado de la clase, podrás encontrar detalles específicos de qué sí, qué no y qué está cool, ¿no? Y eso va a ayudar muchísimo también a llevar una buena referencia de cómo manejar a tu personaje. Bien, bien, bien. Entonces, pues referencias técnicas. A checar los manuales. Punto número 3. Ok, pues como tip número 3, trasfondo. Comprender el trasfondo que quieres crear o que ya tiene tu personaje, porque a veces pueden jugar con personajes prediseñados, ¿cierto? Sí, por supuesto. O inclusive el trasfondo que tú le crees tiene que tener una afluencia psicológica importante para saber por qué tu personaje actualmente es el personaje. Un ejemplo, en Dungeons and Dragons maneja los trasfondos prediseñados que te dan ciertos beneficios. Por ejemplo, el ermitaño, ¿no? Que es una persona que decidió por alguna razón psicológica aislarse a una zona desolada en la cual vive él solo en la convivencia con la naturaleza y lo que le determinó a hacer tal situación. También tenemos, por ejemplo, el criminal. Vienen por ahí algunos subtipos, por así decirlo, de criminal. Pero bueno, a grandes rasgos se refiere a personas que por X o Y están sobre la charlatanería, sobre criminal, pues ¿cómo decirlo? Todas estas ondas dark que no están tan cool, que se trata de afectar cierto tipo de personas, exacto, underground, pues eso es lo que hace el criminal, ¿no? Delitos y demás. Entonces te detalla aspectos importantes del por qué se creó este criminal o por qué está decidiendo ser criminal. Claro, sí, por supuesto. O el acólito, ¿no? El acólito, por ejemplo, es alguien que a lo mejor viene de cierto estatus social, que por algún favoritismo hacia la iglesia tuvo que terminar como adepto a un clérigo y terminó, basándose su vida todo en religión y abnegación. Y por lo cual determinó su santidad, o decidió dedicarle su vida al Dios al cual le cree, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí lo importante es entender que el trasfondo es todo aquello que hay detrás de. Nosotros podemos saber que es un halfling,
ladrón, pero más allá de que sea un halfling de clase ladrón o de clase pícaro, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Bueno, pues resulta que él, a pesar de ser un halfling chiquitito y que es un ladrón, pues es un soldado que realmente trabaja en la milicia de su ciudad, de su pueblo, pero tal vez por debajo del agua hace sus fechorías y cosas por el estilo. Si se dan cuenta, el trasfondo no tiene nada que ver o no determina la raza ni la clase del personaje. Entonces es importante encontrarle un trasfondo. Si el juego de rol que tú estás jugando, por ejemplo Dungeons and Dragons, los trae, pero si el juego en el que tú estás no trae trasfondos como ejemplo, piensa en a qué se dedica tu personaje antes de los días en que está comenzando la aventura, ¿me explico? Inclusive podría ser algo muy similar, regresando a lo que era las referencias pop, no sé, hablando de los criminales, por ejemplo, Fast and Furious, ¿no? Que ellos iniciaron como criminales y terminaron siendo tan buenos que parte del gobierno los agregó para una más situación misiones, militar. Efectivamente, si te das cuenta en tu ejemplo, el trasfondo de ellos, pues no es que sean criminales ni ladrones, era una familia que simplemente pues, le gustaba la vida de las carreras y por ende demás. Pero pues sí, con ello, es el trasfondo. Por supuesto. Venga. Ok, punto número 4. Los detalles físicos, emocionales y psicológicos que lleva el personaje. Muy tal. importantes, muy importantes. Pero yo creo que antes de detallar también eso, sobre todo en Dungeons and Dragons, es tratar el tema De los alineamientos, ¿no? efectivamente. Sí, por supuesto, porque esto es lo que va a determinar si tu personaje se fue a un grado puro de bondad o un grado de maldad como tal, ¿no? ¿Qué fue lo que determinó? Un ejemplo típico, a lo mejor Batman, ¿no? ¿Quién rayos eres? Soy Batman. Que es, a mi parecer, caótico. Bueno, digo, yo lo veo de esta manera porque él tuvo un trauma que le generó la orfandad, lo cual hizo que él se determinara de una manera rotunda y drástica a querer acabar con los criminales debido a ese trasfondo que tenía, que le generó el hecho de ser este tipo de alineamiento y tener una manera más cruda de ver la realidad, por ejemplo, a diferencia de Superman, ¿no? Que Superman llegó de una situación en la que papi y mami lo criaron desde pequeño, el calor de hogar, etcétera. Sí, desde luego. Entonces, pues, como dices, el alineamiento te va a ayudar a determinar estas características de tu personaje, los detalles físicos, emocionales y psicológicos. 3 preguntas nos pueden acercar rápido a estas respuestas. La primera de ellas, ¿cómo es? Físicamente, ¿cómo es el personaje? Aquí, pues tal cual. Si tú empiezas a pensar en tu personaje, no, pues cabello largo, cobrizo, o no sé, cabello corto, chino cerrado, oscuro, gordo, flaco, alto, todos esos detalles te van a ayudar a darle un matiz físico. Claro. Que a su vez, pues obvio, si nosotros creamos a un personaje regordete, bonachón, chaparrito, pues ya sabemos que a la hora de narrar nuestro personaje, podemos darle un buen matiz diciendo que pues se cansa al intentar correr, que se agita mucho, por estos detalles físicos que tenemos, ¿no? No, y los detalles físicos van muy agarrados con respecto a las clases también. Obviamente, es que soy guerrero y resulta que soy flaco y chaparrito, por lo regular, pues no va mucho, aunque sí se puede llegar a dar la situación, pero lo más común es que si tú tienes, por ejemplo, un mago, tenda estas características a ser un poco menos físicamente corpulento, a ser un guerrero que te hace ser una te imaginas el guerrero lanzando hechizos, ¿no? Es extraño, sí, claro. extraño, definitivo, pero bueno, también se vale. ¿Qué más podría ser? Otra pregunta. ¿Qué le gusta y qué no le gusta al personaje, no? Sí, pues no sé, él es fan de las fresas, entonces ciudad o pueblo al que llega le gusta comer fresas, pero por el contrario odia el vino porque su padre era borracho y pues no le gusta el alcohol, ¿no? Cosas por el estilo. O situaciones más profundas, ¿no? A lo mejor a mí me gusta que ayudar siempre a todas las personas, aunque hay veces que el paladín mete, por ejemplo, más problemas a la partida por ayudar a todo el mundo, porque inclusive la gente malvada busca ayuda. Clásico. O qué es lo que no te gusta, ¿no? Por ejemplo, el ladrón no tolera en definitiva que se burlen mucho de él y de esas veces por esas razones el ser hecho muy picarón y no lo busca, anda haciéndoles broma
bromas y maldades todavía más a la partida, que es lo que va ayudándole a dar esos matices, ¿no? Lo que te gusta y lo que no te gusta. Así es, qué le gusta, qué no le gusta, qué le fastidia, qué no tolera o qué ama, eso también te puede ayudar. Una última pregunta para irnos más tal vez a lo psicológico. ¿Qué le sucedió o qué le ha sucedido? ¿Qué ha pasado con el personaje previo? Ya no vamos tanto al trasfondo, a qué se dedicaba, sino vamos a algo más personal. Por ejemplo, se me viene a la mente un personaje que está jugando en una de mis mesas de Curse of Strahd, Saint Tammy. Esta mujer ha perdido a su familia, han fallecido sus hijos. Después de ser noble ahora no tiene nada, entonces esos detalles en su vida han creado ciertos trastornos psicológicos en ella que le dan ya cierta personalidad, me explico, como que no sé, el hecho de ver maltrato infantil, aunque sea muy mínimo, pues ella va a reaccionar, ¿no? a estas acciones. Entonces, en pensar qué le pudo haber sucedido al personaje. Sí, por supuesto. De hecho, hay veces que esos mismos rasgos de la historia hacen que los personajes sean tan complejos como uno puede imaginarlo, ¿no? O inclusive, por ejemplo, hasta grados de locura, no sé, se hacen obsesivos compulsivos porque en alguna ocasión, por no haber hecho tal acción, el personaje sintió que la tragedia de su familia se vino y eso hace que todo el tiempo tenga que tomar esa rutina porque siente que si no lo hace en ese momento las cosas se van a salir de control, ¿no? Vamos a el punto número 5, que sería inmersión del personaje. El punto más crítico, pero el punto pues que debemos de no dejar cabo suelto. Aquí viene ya como que el cierre, aquello que va a homogenizar los últimos 4 que hemos mencionado puntos, que es precisamente, pues yo creo que encontrar primero una relación de tu personaje con la aventura que se está narrando. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Pues obviamente con ayuda de tu Dungeon Master, del director de juego. Acércate a él, pregunta de qué va la historia. Muchas veces cuando te invitan a jugar, si ya tienes experiencia en los juegos de rol, te avisan desde antes, oye, vamos a jugar, no sé, por ejemplo, vamos a jugar Tumba de Aniquilación. Es una aventura donde todos los personajes van a contrarreloj para encontrar una reliquia para salvar las armas de todas las personas. Se desata en una jungla, en una situación de ecosistema inhóspito, por así decirlo. Bueno, entonces ya puedes encontrar una relación o no relación de tu personaje con el mundo, con lo cual pues le vas a dar características, no sé, por ejemplo, en cuanto al ejemplo que acabo de dar, imaginemos a un noble de una alta casa que es su primera aventura y que incluso va acompañado de un paje a Kult. ¿Cómo se sentiría ese personaje? No sé, danos un ejemplo. ¿Cómo crees que se sienta? Santo Dios, en primera básicamente estás metiendo a una isla inhóspita, que es muy parecido, yo lo veo como a la isla de King Kong, ¿no? En la que vas a encontrar dinosaurios y todavía peor, repleta de zombies. Entonces, la forma más salvaje e inhóspita que se pueda ver, y mete a un noble que no está acostumbrado a dormir fuera de su casa, a dormir entre la tierra, el lodo, con aguas venenosas, insectos por donde quiera, pues yo lo veo bastante traumático para el pobre noble, ¿no? Muchas cosas entretenidas que seguro por ahí van a suceder, pero entonces recordemos, si tú previamente sabes cómo va a ser la aventura, puedes pensar en decir, bueno, pues quiero jugar un noble que pase por todas estas penurias, ¿no? Quiero interpretar eso. Entonces, acérquense a su Dungeon Master a preguntar. Eso me recuerda mucho a un personaje que tú hiciste hace mucho tiempo, ¿no? Cairo, muy famoso, por cierto. Cairo el pirata, sí, efectivamente, por ejemplo, estábamos jugando en una aventura cerca de la Costa de la Espada, pero no por decir cerca significa que la aventura se fuese a desarrollar en el mar. Él era un bucanero, un marino, pero pues nunca estuvo en el mar en toda la aventura, todo se desarrollaba en tierra, y esa era la intención. Quería jugar con un marinero, ¿cómo sería un bucanero? Pero pues fuera de su fuerte, ¿no? Fuera de lo que sería el mar. Eso es algo que podemos utilizar, buscar una relación de su personaje, o falta de relación su personaje con la aventura, pero también no solo con la aventura, con sus compañeros. Sí, por supuesto, porque la relación, volvemos a lo mismo, pueden haber rivalidades dentro del compañerismo que pueden estar generando, hay veces que afectar a tanto a la mesa que pueda dividirla, o
inclusive unirla pese a las rivalidades que hay. Un típico ejemplo, como lo vimos en la película de Tolkien, de nuevo regresando a esto, entre Legolas y Gimli. Thought I'd die fighting side by side with an elf. What about side by side with a friend? I could do that. Que al final del día terminaron siendo buenos compañeros, pero todo el tiempo se estaban tirando mierda. Siempre había el uno una al otro, competencia, ¿no? incluso. Y peleándose Siempre. cuánto mataba a quién y cuánto mataba el otro. Y yo más, y tú menos, y yo esto. Sí, efectivamente. Esa relación que puede haber entre los personajes, una vez que la encuentres, o si no la encuentres, la puedes crear, porque puedes intentar forzar ciertas cosas con el paso de los días, de las sesiones. Si tú te metes en esta relación directa, juegas con ello, puedes inmersar en tu personaje mucho mejor, con ello darle mucho matiz. Creo yo que este último punto, la inmersión del personaje, sí está completamente ligada ya a un par de sesiones de juego, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, el cómo va a ser la aventura, pues eso puede ser previo, pero ya con tus personajes, después de unas cuantas sesiones, te vas dando cuenta que si te cae bien ese tipo, que si se te hace pesado porque no come verduras o frutas, qué sé yo. Pero si ustedes encuentran relación de su personaje con la aventura y con sus compañeros, ya la traen de gane para tener una correcta inmersión de personaje y pues ahora sí que narrar más. La relación de compañerismo, bueno, aquí vemos el tema de lo que es la familia, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, tener la típica relación con un primo que te caga en lo más profundo del interior y hace acciones que tú definitivamente no toleras y pese a que te cae muy, muy mal. Pero si llega a poner una situación de peligro en la que un tercero quiere venir a hacer el daño, no, pues te sale la situación de que es mi familia, y discúlpeme, ¿no? Y lo mismo pasa con el compañerismo. Hacen un lazo de compañerismo tan fuerte que pese a que mi personaje a lo mejor es legal malvado, pero tiene una relación de compañerismo con un personaje que es bueno y me caga porque él todo lo quiere hacer recto y yo estoy en contra porque creo que la mejor manera de solucionar las cosas es siendo viles, pero si se pone una situación de peligro, inclusive puedes ver un personaje maligno haciendo sacrificios que se ha visto en muchas películas por un personaje bueno, por la misma relación de compañeros tan fuerte que hay pese a que pues no se lleven bien armónicamente en situación de familia, ¿no? Pues sí, siempre te puede llevar a algo distinto y sobre todo algo que me gusta mucho decir, el rol siempre te va a sorprender, los dados se van a encargar de ahora sí que de llevarte por un curso, ustedes se encargan de darle matiz y bueno, yo creo que con esos 5 puntos ya están más que armados para poder llevar una narrativa de personajes, ya sea que seas novato o muy fresco en esto de los juegos de rol, o que tengas ya algo de tiempo, pero que aún no te sueltas. Intenta cubrir estos 5 puntos cuando crees tu personaje, o si ya estás jugando en alguna mesa, apúntate estos 5 puntos, desarróllalos respecto a lo que está sucediendo contigo y seguramente que te ayudará a narrar y salir más fluido en cuanto a tu juego. Me parece muy bien. Muy Pues bien. espero les haya gustado, amigos. Gracias por la invitación, aquí nos estamos viendo después. A tirar muchos dados de 20 y disfrútenlo. Esto es La guarida del contemplador.